En el Consejo de la Magistratura sigue avanzando el proceso de integración de las ternas de los postulantes a reemplazar a Alberto Ramírez Zambonini y a María Elena Guapenca en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Este tema nos convida a debatir con relación a si es que la presentación a este concurso de 3 senadores activos hace o no a la integridad del concurso. La clase política, a través de esta avanzada, de manera clara y contundente, ¿qué mensaje está enviando? Y el primero de los institutos, o la primera de las instituciones que deberá poner la vara muy alto, o muy alta, es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene la delicada tarea, en este caso creo yo, más que nunca o más que en anteriores procesos, su credibilidad a prueba. No decimos que los 3 senadores que se presentaron no tienen derecho a integrar las ternas. Eso no estamos diciendo. Sino estamos diciendo que el Consejo de la Magistratura deberá interpretar y deberá con pruebas demostrar que está luchando por la institucionalidad de nuestra democracia. El Consejo de la Magistratura, sus integrantes, 2 de ellos que nos representan a nosotros los abogados, tendrán que sentarse bien firmemente, atornillarse bien firmemente y llevar este proceso de integración de estas ternas de una manera clara, de una manera contundente, de una manera apegada absolutamente a la Constitución Nacional. De lo contrario, el Consejo de la Magistratura no pasará la prueba. Y aquí quiero recordar algo. La mujer del César no solamente debe ser, sino también debe parecer. A la vuelta del corte, vamos a continuar con este tema. Nos acompaña en este primer bloque el distinguido presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Manuel Riera. Gracias, doctor Riera, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Héctor, bienvenido también, como siempre, da gusto estar en tu programa, o sea que, muchas gracias de vuelta por la invitación. Doctor Riera, desde el Colegio de Abogados del Paraguay, ¿cómo se interpreta esta cuestión de que hay postulantes que van a jugar de locales en todo este proceso de integración de las ternas para el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Ratifica lo que decíamos al cierre del año pasado, cuando se iniciaba el proceso de selección del ministro de la Corte, y en ese momento el senador Víctor Ríos competía como senador, el colegio advertía que si se abría esa compuerta, que suponía una injerencia política directa sobre el órgano que candidataba y a su vez mantenía uno de los candidatos dentro del cuerpo que elige el candidato, íbamos a tener un juez y parte en el mismo momento y por supuesto íbamos a generar un antecedente o precedente que iba a replicarse en el futuro, generando una apertura que no se iba a volver a cerrar. Hoy estamos viendo que lo que el colegio advertía ocurre de vuelta o ratifica nuestras preocupaciones del año pasado, ¿verdad? ¿Estamos ante un escenario delicado institucionalmente hablando? Por supuesto, lo que ocurría el año pasado era de un senador, ahora hablamos de 3, se triplicó la apuesta. Lo decís como con un dejo de el famoso les dijimos luego, te lo dije. No, sin el afán de querer, digamos, decir dijimos o no, pero sí se dijo, se advertía, se discutió, se puso en tela de juicio. De hecho, fue la primera vez que el Colegio de Abogados asumió una postura política en el tema. No se manejó una postura jurídica en el sentido normativo de si una persona tenía o no derecho, tenía o no atribución de competir, sino que dijimos en aquella oportunidad y volveremos a decir en esta, si hay que elegir a alguien, un senador no debería ser, porque estás permitiendo que un esquema político imperante en un poder del Estado, sin abandonarlo,
trata de entrar en otro. Y en el caso que nos acudió en el tema de la Corte Suprema el año pasado, nosotros hablábamos de poner directamente una sucursal del Congreso dentro del Poder Judicial. Ahora está ocurriendo lo mismo dentro del Tribunal Tribunal Superior de Superior Justicia de Electoral. Justicia Electoral. Ahora, ¿qué consecuencias podría tener esto? Y se perdió la vergüenza en el sentido de que la cooptación de las diferentes instituciones en el marco de los poderes fácticos y poderes políticos imperantes se limita a un reparto de cargos. De hecho, uno de los problemas que embarró o puso bastante, si se quiere, desconfianza en el proceso anterior era que se hablaba de un cupo y de un pacto que empezaba con aquel proceso y terminaba con este que ahora se desarrolla. ¿Verdad? Esto lo decía también la doctora María Victoria Rías en un programa anterior sobre el mismo tema, o sea, las mismas preocupaciones desde las entidades civiles o la sociedad civil organizada se mantienen, porque nos está definiendo qué es realmente lo que el Consejo de la Magistratura quiere cuando organiza un reglamento que permite la entrada de cualquiera. Y a su vez, una vez que se hace el escalafonamiento en términos de puntaje, le da otra vez a todos los que superan un 70 la posibilidad del 0 a 0 de volver a concursar y en su caso ganar. Entonces el riesgo es el mismo que teníamos el año pasado, duplicado en el sentido de que son 2 las postulaciones abiertas y triplicado en el sentido de que son 3 los senadores que compiten. Por supuesto, poniendo entre paréntesis la renuncia De Juan Bartolomé Ramírez, de que Juan Bartolomé Ramírez, correcto. renunció y no renunció al cargo. Ahora bien, si en esto que es mayúsculo, en donde hay una gran exposición, hay un grupo político, porque estos tres senadores se presentan porque han hablado antes y han acordado antes, no se tiran a la pileta vacía. No creo que gente de tanto nivel se tire a la pileta vacía. Y esto lo hacen así, de una manera tan abierta. Me imagino que para la elección del fiscal propio, del juez propio, del ministro de corte propio, para la elección del camarista propio, creo que las reglas de juego han de ser iguales, pero más intensas, porque si se atreven así tan públicamente, digo se atreven porque creo que es un atrevimiento personalmente, me imagino cómo el manejo político de lo judicial, en vez de decrecer, ha aumentado. El, si se puede comparar más o menos el proceso del año pasado con este, nosotros tuvimos el año pasado 20 postulantes, hoy tenemos 34. Habían quedado en 18 porque 2 habían salido y quedaron contra los 34 actuales. A diferencia de aquel proceso, hoy se enfrenta a un reglamento que plantea un precedente que le hizo discutir mucho al Consejo de la Magistratura al interior de su discrecionalidad. Explicaban bastante por qué 3 personas eran elegidas en cada uno de sus miembros. Ese es un tema que el colegio va a resaltar. Y la puesta en escena de las disidencias de las sociedades civiles o de las diferentes posturas que asumieron los medios de comunicación le obligaron al Congreso como nunca a justificar su elección entre los ternados. Uno de los principales justificadores de la elección del hoy ministro de Corte, Víctor Ríos, justamente fue Enrique Salín Busarquis, que explicaba en aquel momento con muchísima elocuencia por qué no había incompatibilidades en su presencia en aquel proceso. Podrá ser una coincidencia o no, simplemente es una coherencia con una manera de pensar. Hoy candidato. Porque hoy es uno de los candidatos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a plantear el colegio en este tipo de cosas? En aquel momento se hicieron un montón de actividades académicas que terminaron generando un montón de puntajes para que después el resultado final no tenga nada que ver con los puntajes. Hoy nosotros queremos plantearle al Consejo y por ende dentro de su proyecto, de su proceso de selección a los diferentes postulantes, es que las cosas que se evalúen no se acaben en un examen académico donde la respuesta es A, B, C, correcta o incorrecta, sino que a nosotros nos interesaría un poquitito la orientación del eventual miembro de un Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es la posición de un candidato sobre su visión de un partido político. ¿Deberían salir o no? Esta idea de ANR nunca más, por ejemplo, ¿es transversal? O sea, ¿va eso de la mano con una democracia representativa o no?
o tenemos delante un grupo de populistas, o tenemos delante de un grupo de personas que piensan de una democracia participativa. Me gustaría saber qué opinan en función de qué ocurriría sobre las acefalías el día de mañana. ¿Le consultarían de vuelta la constitucionalidad a la Corte o dejarían para sí la respuesta? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en el caso en que un miembro de un tribunal superior enfrente posiciones que ocupaban su posición en el pasado? O sea, ¿cómo votaron los antiguos senadores el financiamiento político, la apertura de esas cuentas, el desbloqueo de las listas, la apertura de las listas, El financiamiento de los partidos el políticos, financiamiento de los partidos, entre otros la tipos de subvención cosas? electoral que cuesta miles de millones de guaraníes cada ejercicio presupuestario. Esas son las cosas que yo preguntaría como consejo de la magistratura, porque entonces a la sociedad civil, a la hora de crearse la opinión pública y el Congreso a la hora de elegir diría, "Vean, pues, estamos eligiendo acá una persona que es un peligro para la democracia. Estamos eligiendo acá una persona que es un problema para el financiamiento político y por ende un paso más en contra de la apertura de la lucha contra el narcotráfico. Esta es una posición que podría fortalecer el Congreso o en su caso desvirtuar la función del Congreso. Ese Porque tipo de cosas. a nosotros como ciudadanía, en este caso de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, no nos interesa saber si es que sabe cuál es el artículo 25 del Código Electoral o cuál es el artículo 33 de la Constitución Nacional. Lo que nos interesa saber es si es que realmente es una persona democrática, ¿verdad? Y que va a defender el sistema electoral actual. Y no solamente eso, si vos bajás a la, digamos, a la práctica las funciones diarias que tiene un tribunal supremo, no solamente en el mundo democrático con las elecciones generales, por ejemplo en las abogacías, las elecciones de los miembros de abogados ante un consejo de la magistratura ha tenido un montón de problemas con los padrones. El mismo padrón da vuelta en varias ciudades, o sea que una persona se levanta a las 7, puede votar en Asunción, al mediodía puede votar en Oviedo y al final de la tarde en Ciudad del Este. Y no hay un control cruzado porque el padrón es el mismo, cosa que no ocurre en las cuestiones nacionales. Nos gustaría, por ejemplo, saber cuál sería la posición de un tribunal supremo sobre las famosas asociaciones o entidades intermedias que no tiene definición legal, en la cual nos encasillan a todos, colegio de abogados incluidos. O sea, ¿por qué entra el régimen electoral en un lugar donde el colegio privado, asociación simple, sin beneficios, sin bienes de lucro, tiene que estar regida por normativa electoral propia de un partido ajena a mi sistema electoral interno? O hasta a tu figura jurídica incluso. Por ejemplo, entonces entes como estos están hoy en día anulando asambleas, impidiendo desarrollos electorales internos, generando veedores, pero sin normas, sino que simplemente es un criterio que está aplicando hoy en día un tribunal con sus jueces electorales y esos jueces electorales dos compiten. Dos están compitiendo hoy dentro de la nómina de los 34. Es increíble que de los 34 candidatos, solamente 7 personas están vinculadas a la actividad electoral, donde 2 o 3 son jueces y el resto son funcionarios. Estamos hablando un poquitito menos del 20-21% de los candidatos y el resto no se dedica al área electoral. Entonces son cosas que yo diría o preguntaría o haría ver en los debates que espero que se den dentro del Consejo o en las audiencias públicas donde tenemos intención de participar, ¿verdad? Es que el Consejo de la Magistratura inventa fórmulas para seguir vendiéndole las píldoras, que creen que nos venden la píldora, de que el proceso de integración de las ternas para fiscalía, para tribunales, para juzgados, juzgados de paz, solamente y solamente es en base, y ministro de la Corte, es en base a la carrera o es en base a las cualidades del individuo. Cuando sabemos que no es así. Y eso se denota cuando se elige ministro de la Corte, se denota cuando se elige fiscal general del Estado, se denota cuando se elige otros altos cargos que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura. Vamos. Subrayando lo siguiente, A ver. en el proceso de selección pasado, cuando estaba de alguna manera cantado el eventual resultado de las ternas, hay que recordar que el Consejo, terminado su proceso, tiene que votar y ese colegiado funciona con un voto mayoritario de 6. Y en principio el número 6 es el mágico, pues el que permite que entre Héctor y no Manuel, ¿verdad? Pero en mi opinión el número mágico es el 3, que es el que impide la mayoría. Entonces, si todos los que tienen más del 70% la posibilidad de ser ternados pueden hacerlo, los ministros o miembros del Consejo de la Magistratura no tienen que limitarse a decir Héctor es bueno por A, B, D, E motivos, sino que me tienen que decir por qué yo no.
porque yo estoy en la misma condición que estás vos una vez que superamos el 70. Y en ese momento, en aquel momento, Óscar Paciello por un lado y el ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón fueron 2 votos en contra de la presencia de un político en el seno de la Corte. O sea, no es que tuvieron 6 y ganaron, faltó 1 y no ganaban. Estuvimos a un voto de conseguir en aquel momento que se mantenga una posición que impedía la llegada de un senador en el respeto de lo que en ese momento era la independencia del Poder Judicial. Si hoy la idea pública cunde y en ese sentido se aprende de lo que pasó en el proceso anterior, este proceso perfectamente podría revertir y la sociedad civil funcionaría como un muro de contención a los límites del poder público, ¿verdad? Finalmente, la institucionalidad del sistema electoral paraguayo está en jaque con esto. Si es que de repente se da esto y uno de estos 3 senadores integra la terna y uno de estos 3 senadores es puesto en uno de los 2 cupos vacantes. Sería difícil decir, Héctor, y me animaría a decirte hasta irresponsable si yo respondo una cosa así. Mira, el sistema electoral paraguayo ha sido, no sé, desde el TREP para abajo, ha tramitado con una celeridad propia a los países de primer mundo en el resultado de sus elecciones, ¿verdad? Y eso vino acompañado no solamente de la velocidad de los resultados, sino que las proclamaciones del Tribunal Supremo siempre estuvieron acompañadas de la mano del reconocimiento inmediato del candidato que perdió. Entonces el sistema electoral increíblemente no es el problema dentro del Tribunal Supremo de Justicia Electoral, pero dentro de todo es una institución que va a estar a cargo de una persona que va a quedarse hasta los 75 años. O sea, si yo elijo, por ejemplo, una de las candidatas de menor de edad que hoy tiene 36, se va a quedar 39 años en el tribunal. Si yo le elijo a la mayor de las candidatas que tiene 68, se quedaría 7. Entonces, ¿qué buscamos, qué queremos, qué apostamos en términos de tiempo, en términos de formación, en términos de pensamiento democrático, en términos de institucionalidad? Son los grandes temas o las grandes preguntas que yo desde el Consejo haría para tener esa idea y apostar mejor las fichas, ¿verdad? Doctor Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, muchas gracias. No, a vos, Héctor, gracias de vuelta por la invitación y bueno, un gusto estar acá como siempre. Como siempre, un placer. Vamos a cambiar de tema. A la vuelta del corte vamos a volver a un tema que acá en Causa Justa es como una de nuestras banderas, los derechos de los niños. Una destacada investigadora realizó un trabajo, una investigación con relación a los derechos de los niños en el Paraguay que termina con una conclusión que nos debería llamar la atención. A la vuelta del corte. La doctora Soledad Villagra, investigadora, especialista en derechos humanos, también especialista en lo que hace a los derechos de la niñez. Ella realizó un trabajo investigativo con relación a Paraguay y el respeto de las normativas vigentes en cuanto a la protección del interés superior del niño, de la niña, del adolescente. Doctora Soledad Villagra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, encantada de estar en el programa. Cuando hablamos de los derechos de la niñez y de la adolescencia, ¿cómo lo podemos abordar desde el punto de vista de la crítica constructiva en cuanto a la funcionalidad de estos derechos en los tribunales? Bueno, el trabajo que estuve haciendo tiene que ver con la aplicación de la normativa internacional vigente en derechos de la infancia y la adolescencia. Y entonces se publicó en un observatorio que está posteado en el Frente Parlamentario de la Niñez, lo postea el Observatorio de la Niñez, que fue un trabajo con el Centro de Estudios Judiciales y UNICEF. Se posteó entonces los resultados de este observatorio, que implica todo lo que la Convención sobre Derechos del Niño, que está vigente en nuestro país ya como ley 5790, y se aplica por encima de códigos y leyes, se debe aplicar
no solamente en tribunales, sino en el Poder Legislativo, en el ámbito administrativo, se aplica y permea todos los poderes del Estado, y es así como se vio 20 años esto abarca 20 años de investigación sobre qué recomiendan los organismos internacionales a Paraguay y específicamente qué recomiendan al Poder Legislativo, qué se hizo, qué está haciéndose y qué falta por hacer en materia legislativa en niñas y adolescencia. Eso es lo que abarca esta investigación y es lo que está posteado en el Observatorio Niñez, en Alerta Niñez. ¿Y qué falta? Bueno, ahí se vieron en general, se ven repetitivas recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, de otros comités de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, del Comité contra la Tortura, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso casos de la Corte. Algo que se menciona muchísimo en Paraguay que falta es una ley contra toda forma de discriminación. Y aquí hablamos de un ámbito súper amplio, ¿verdad? Que es en razón de la edad, en razón de la orientación sexual, en razón de la discapacidad, muchas causas que no están teniéndose en cuenta hoy en día, y si bien hay alguna legislación así perdida en cuanto a discriminación, todos los tratados de derechos humanos hablan en sus primeros artículos de que se tiene que legislar contra la discriminación, y la discriminación tiene que ser tipificada y penalizada, lo que nos está dando hoy. Ese es el número uno de las cuestiones generales. Número dos, hablan mucho, 18 países en el último examen periódico universal de Naciones Unidas hablaban de que la Defensoría del Pueblo sigue siendo una institución que no está de acuerdo a los principios de París, que son los principios para instituciones nacionales de derechos humanos que tienen que tener capacidad, trayectoria, idoneidad, una funcionalidad que no tiene, lastimosamente. Es una institución con más de 500 funcionarios y funcionarias que, con muy pocas excepciones, no le sirve a la persona común, al ciudadano o la ciudadana que necesita, inclusive la niñez que necesita ver sus derechos reclamados y satisfechos por esa vía. Con respecto a la funcionalidad, a lo concreto también, aparte de todo esto que indicaste, del día a día en los tribunales, en el fuero de la niñez y la adolescencia, que supuestamente construyen, trabajan, construyen el día a día, insisto en esto, en base a un paradigma que incluso está en la Constitución Nacional, que el interés superior del niño prevalece, es de atención preferencial, y lo dice como una orden la Constitución Nacional. Este estudio analizó si eso es realidad en los tribunales de nuestro país, en el fuero de la niñez. Bueno, este estudio abarca muchos temas legislativos, sobre todo, porque es para el tema legislativo. Pero sí, por ejemplo, una cuestión recurrente es que, si bien la Convención sobre Derechos del Niño se aplica hace 22 años con el Código de la Infancia y la Adolescencia, este código tenía como unas 4 pilares, y hay todavía muchas figuras en el fuero penal adolescente y otros que no se terminaron de hacer. Y otras instituciones, por ejemplo, no se terminan también de terminar, como la justicia restaurativa y otras disposiciones que harían mejorar el interés superior del niño. Tenemos muchas falencias en cuanto a los procesos todavía que son lentos. Vemos, por ejemplo, que ahora acaba de salir, el año pasado otra vez, se vuelve a establecer que en los hogares de niños y niñas haya un tiempo todavía para adecuar a cuidados alternativos, y todavía no están estos hogares realmente como deben ser. Entonces se está incumpliendo el derecho del niño y la niña a vivir en una familia como primer derecho que se incumple. Entonces, el tema de los plazos procesales en los juicios, por ejemplo, cualquier tipo que sean, que tienen que ver con el interés del niño, con el interés superior del niño, o que prestación alimentaria, restitución, régimen de relacionamiento, en donde los plazos procesales, que deberían ser perentorios porque se está debatiendo jurídicamente sobre la vida de un ser que está en crecimiento y de quien hay que proteger, pero sin embargo los plazos que se aplican
para integración de tribunales, de Ujú, cámaras de exacto. apelación, son una locura, Exactamente. desastre. Sí, exactamente. Eso se analizó también. No, esto está no se analiza específicamente como tal en las recomendaciones al legislativo, pero sí se analiza, por ejemplo, en el sistema penal juvenil, se analiza en el sistema de cuidados alternativos como tal. En general se habla de que tiene que ser una justicia pronta, o sea, el niño no puede esperar. El niño ya crece, no puede vivir institucionalizado, no puede vivir encerrado toda la vida. Muchas veces hemos visto que niños desde pequeños que son bebés en un hogar de guarda terminan teniendo una vida donde el Estado, la familia, la sociedad les abandonó y siguen y siguen y siguen dando tumbos porque realmente no hay una política de atención a primera infancia, una política fuerte que evite que este niño o esta niña sea abandonado, digamos, de todas las de la sociedad, de la familia, del Estado. Entonces terminamos dejando que nuestra infancia sea totalmente descuidada y con eso ¿Tenemos una nosotros nos infancia condenamos. encajonada? Ujú. ¿Tenemos una infancia tene- encajonada? tenemos todavía una infancia que no podemos salirse. Cierto que se han hecho reformas legislativas para garantizar que la adopción sea más rápida, pero siguen siendo lentos los procedimientos. Yo Y quiero, como esta decía esto, experiencia que te tuviste analizando este aspecto Ujú. de la desprotección de nuestra infancia cuando Ujú. debería ser protegida, quiero trasladar un poquito a esa experiencia que yo como habitante de los pasillos de tribunales observo por denuncias que me llegan o por vivencias no propias, sino a través de terceras personas, de procesos judiciales que duran una eternidad, en donde hay niños que ingresan a un proceso judicial o por prestación alimenticia, por guarda, por restitución, por régimen de relacionamiento, cuando son bebés y salen de ese proceso absolutamente dañados, porque son parte de cómo sus adultos y otros extraños se destruyen, salen cuando prácticamente ya son adultos. O sea, pasaron toda su infancia y su primera juventud, su adolescencia en los tribunales, Exacto. porque los plazos procesales no se respetan. Eso más allá de esta investigación, como investigadora, como experta en la materia, ¿observás con preocupación, Sí, doctora? por supuesto. Es que la normativa internacional te dice lo contrario. El factor tiempo en todos los convenios internacionales para los niños es fundamental. Es el principio de la justicia pronta, es al revés de lo que ocurre, ¿verdad? Excepcionalidad de la institucionalización, excepcionalidad de la prisión preventiva. Todo tiene que ser excepcional, no puede haber esa permanencia en el tiempo porque no se tiene tiempo para eso. Ahora, Pero si se da lo es, contrario. si es inadmisible que en procesos por una cosa se tarde años para resolver Totalmente. sobre esa cosa, la propiedad, la tenencia, Sí, totalmente. la venta, lo que sea, Sí. es absolutamente mucho más inadmisible que se permita, por ejemplo, chicanas jurídicas en el ámbito de la niñez. Es inaudito, doctora. Sí, totalmente. Desde luego que todos los casos que fueron llevados a la justicia internacional tienen que ver con el factor tiempo y con la falta de prontitud de la justicia en resolver cuestiones que deberían haber sido urgentes. Todos los casos de impunidad, en el caso de niños soldados, el caso del Panchito López, que fue un caso donde se vio también la lentitud enorme de procesos judiciales que niños murieron finalmente sin haber recibido justicia y sin haber tenido un proceso en forma. Es decir, todos los procesos que se fueron llevados a nivel internacional tienen que ver con la lentitud de la justicia. Es algo que se Que en tiene el que fuero de la corregir. niñez es absolutamente mucho más, insisto en esta expresión, Sí. inadmisible. Sí, y hay también fueros que atienden casos sin ser especializados, atienden casos de niñez sin ser especializados, y nos falta esa pata también, tener más juzgados, tener más
tener más fiscalías especializadas, tener más Tener gente más especializada, abogados. más gente especializada en niñas y adolescencia. Es cierto que hay muchos cursos, hay mucha formación, pero no sigue siendo insuficiente para la cantidad de casos que hay. Es un fuero absolutamente que está lleno y está, digamos, de alguna manera sobrepasado en la cantidad de casos que hay. Otro tipo de cuestiones que quería recalcar es, por ejemplo, temas específicos de niñez que nosotros tenemos que poner el foco. Por ejemplo, inversión en primera infancia. Se reclama al Paraguay 7% mínimamente de inversión en primera infancia, que se cuadriplique la inversión en educación, en gastos sociales, específicamente para niñez, que no se está cumpliendo. Mejorar y revisar todo el tema de lo que implica el abuso sexual, el embarazo adolescente. ¿Verdad? El embarazo adolescente es terrible en Paraguay, la tasa es altísima en relación a la región y en relación al mundo. Es espantoso que tengamos niñas, 2 niñas por día dando a luz de 10 a 14 años y que tengamos cada 24 horas una situación de abuso sexual y que no tengamos leyes que impongan el Estado. No es solamente la familia, sino el Estado el que tiene que también tener clara una salud sexual y reproductiva. Eso no se puede evitar, no se puede dejar de enseñar a los niños y las niñas que tienen que proteger su cuerpo, que tienen que tener conciencia en eso. Bueno, eso es otra cosa que se repite y repite. Prevenir el embarazo adolescente, sobre todo. Prevenir. Ahora, doctora, en cuanto quiero, muy interesante, y también quiero volver, si en ese aspecto estamos mal, en el aspecto de los tribunales, quiero insistir en eso porque tengo muchas denuncias con respecto a integración de tribunales, de cámara de apelación que debe resolver sobre resoluciones de primera instancia en relación a prestación alimentaria, restitución, lo que pongas, tardan meses cuando deberían tardar semanas. O sea, hay una lentitud que golpea en el servicio de justicia, pero esa lentitud, esa morosidad duele más cuando quien está en el medio de todo ese expediente es un ser inocente que no sabe por qué está ahí y que lo obligan a ir a un lugar tan horrible como el Palacio de Justicia, como los tribunales. Imagínate, doctora, nosotros que somos gente ya grande, doctora, que nos vamos a los tribunales, que es nuestra segunda casa, y ese lugar medio que nos incomoda. Imaginemos, ¿no?, un niñito, una niñita, un adolescente que no sabe por qué está ahí. Desde luego, toda esa integración de tribunales, todo ese manoseo, digamos, de expedientes, es escandaloso también para cualquier juicio, pero más es peor todavía cuando atañe al futuro, que se queda en paréntesis de cualquier niño o niña adolescente, se queda parado, ¿verdad? El futuro, se le roba el futuro a un niño o una niña adolescente cuando la justicia para. Es muy importante eso que decías, porque no está bien, es decir, debería haber algún castigo para ese peregrinar, primero acá, después no, acá, y eso tarda meses y meses y meses. Hay cuestiones que deberían ser rapidísimas, amparos, cuestiones sumarísimas que duran, sin embargo, y no hay como un punto final a eso. Es cierto, eso es un vicio de nuestra justicia que se nota más para la gente más vulnerable, que es justamente que se nota mucho en la niñez y adolescencia. Eso es gravísimo. Y otro tema que quería también tocar acá, que es muy importante, que tiene que ver con la investigación que vimos, que es la cuestión de adicciones de adolescentes, ¿verdad? Y de niñez y adolescencia. El problema está en que no se previene también. Tenemos nada. Dentro de adicciones tenemos casi nada para prevenir adicciones, ¿verdad? Entonces, es un tema recurrente que hay que invertir más en eso. Perfecto. Mucho más inversión. Muchas tareas por hacer. Muchas tareas, y hay una más que quería mencionar antes de cerrar. Es el tema de la patridia. Se hizo una ley sobre patridia, pero así como decía, el tiempo para los niños pasa, y los niños que nacen fuera, hijos de paraguayos que nacen fuera, en un sistema en que no permiten adquirir la nacionalidad de nacimiento,
porque tiene el sistema del ius sanguinis, que es de Sí. ascendientes en otro lado. El paraguayo no puede ser paraguayo, hijo de paraguayos, nacido en un país donde no tenga, España por decir, No ¿verdad? acepta Paraguay. No acepta, no, tampoco es español, sino tiene nacionalidad de ascendencia y tampoco es paraguayo, entonces son apátridas. Y toda esa posibilidad de tener la nacionalidad paraguaya pasa por un juicio de opción de nacionalidad. No hay un sistema rápido para que los niños Que que son nacen hijos de fuera, paraguayos. hijos de paraguayos, puedan tener un documento de identidad que les permita inscribirse, tener una identidad, tener una nacionalidad, y todavía eso no se resuelve a pesar de una ley, a pesar de todo el tiempo, todavía falta trabajar mucho en eso. Doctora Soledad Villagra, ¿dónde podemos encontrar esta investigación? Creo que se ha presentado ya y creo que hay un link donde uno puede ingresar. Es un link que está en la Cámara de Diputados, está en el Frente Parlamentario por la Niñez y Adolescencia, así sale, y ahí se entra a Observatorio de Niñez y se ve comité por comité, organismo por organismo, qué ha recomendado y en qué temas a Paraguay para las normativas internacionales, en qué se ha felicitado también, si ha habido avances legislativos, y se ve también la clave para poder buscar online del informe completo, para ver el contexto de lo que se recomienda. Estimo que este tipo de trabajo de investigación también debería hacerse en los tribunales de nuestro país en cuanto al fuero de la niñez. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros somos un país que carecemos de estadísticas, de estudios en una cantidad de cuestiones, sobre todo en derechos humanos. Es algo es una tarea para tener en cuenta. Gracias, doctora Soledad Villagra, muy amable realmente. Gracias. El interés superior del niño no es algo que se le ocurrió a los constitucionalistas y quedaba lindo ahí en el artículo 53 de la Constitución Nacional. El interés superior del niño es una orden de nuestra Carta Magna. En los tribunales creo que deberían darse cuenta de eso. En el resto de las instituciones que velan supuestamente por el interés del niño, de la niña, del adolescente, también dense cuenta. La Constitución Nacional nos ordena el interés superior del niño, no son simplemente palabras. A la vuelta del corte, vamos al último tema del día de hoy, el caso de Santiago Leguizamón. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está llevando a cabo el juicio contra el Estado paraguayo por el asesinato no aclarado y mucho menos castigado a sus responsables reales después de 31 años del periodista Santiago Leguizamón. Hoy nos acompaña su hijo Dante Leguizamón, que obviamente es parte de Causa Justa a lo largo de estos años por las veces que ya vino con nosotros, estuvo con nosotros. Dante, como hijo de Santiago Leguizamón, y todo lo que contó tu mamá ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en donde incluso hablaba de una orden tácita emanada por el poderoso Andrés Rodríguez, de que había que hacer algo con ese muchacho. Todo ese cúmulo de situaciones, ¿cómo podemos mostrar de manera sucinta? Bueno, lo que contaba mi mamá en la última declaración ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo que entre comillas, se dice como un secreto a voces, ¿verdad? O sea, el asesinato de Santiago fue planeado y ordenado desde la cúpula del poder del país posterior a la caída de la dictadura, ¿verdad? Estamos hablando de que Fat Yamil y Andrés Rodríguez eran compadres, ¿verdad? O sea, y de una situación de vínculo muy cercano en el negocio, entre comillas, fronterizo del narcotráfico, el contrabando, que sabidas cuentas también de la responsabilidad o de investigaciones que han responsabilizado a Andrés Rodríguez de vinculación con esos negocios, ¿verdad? Esa situación específica a la que hizo alusión mi mamá, fue específicamente mencionada por un mozo que trabajaba en el hotel atendiendo a Andrés Rodríguez. Fat Yamil
Fernando Menoca y otra gente que estaban cenando o almorzando en realidad en febrero del 91, cuando Andrés Rodríguez fue a Pedro Juan Caballero, fue en febrero del 91. Calidad de Y presidente de la República. él era el actual presidente de la República en ese momento. Se reunió, por supuesto, en el casino Amambay, ¿verdad? De Fat Yamil. Y el mozo, y ante, digamos, el cariño, podríamos decir, de la comunidad pedrojuanina en general hacia Santiago por el trabajo que realizaba en la radio, una vez finalizada ese evento, digamos, rápidamente va a contarle a Santiago sobre la situación vivida o escuchada con relación a Santiago. ¿Qué escuchó ese mozo? Escuchó exactamente eso, que había que hacer algo con este muchacho. Lo dice Andrés Rodríguez. Lo dice Andrés A Rodríguez. Fat Yamil. A los comensales, A entre los ellos comensales. Fat Yamil, ¿verdad? ¿Y cuál es la clave? Andrés Rodríguez llega en febrero del 91 a Pedro Juan, y en Pedro Juan estaban bastante organizados campesinos sin tierra que estaban siendo despojados justamente de sus tierras y que habían sido, se los había pasado por alto en el proceso de reforma agraria IBR Inver. Disculpame, Dante, lo que Sí. estamos viendo son materiales elaborados por Santiago Leguizamón. Denuncias que él en Pedro Juan, en Tierra Caliente, lo tiraba a nivel nacional de una manera valiente y con todo. Y inclusive antes de la caída de la dictadura, o sea, las investigaciones de Santiago van mucho antes de la Claro, caída mucho de la antes, sí. dictadura. Sí. Entenderíamos también que los procesos y los momentos de cruzadas de información y el momento del movimiento de la información era diferente en los 80 que hoy, ¿verdad? Pero sí, las investigaciones de Santiago sobre narcotráfico, contrabando, sobre la triangulación de la soja para la evasión de impuestos y otras cuestiones datan desde mucho tiempo antes y que se intensifican posterior a la caída de la dictadura, y sobre todo se intensifican como en mayor medida en marzo del 91, cuando sale una serie de publicaciones en la que dan cuenta del poder del clan Yamil, el poder de la CODAM, que era la cámara, la cámara encargada del desarrollo, el Consejo de Desarrollo de la Mambay, digo bien, y la CAPROSA, que era la Cámara de Producción de Soja de la Mambay. Y en realidad era muy poca la soja que se plantaba en la Mambay, pero era mucha la soja que se vendía como soja paraguaya de la Mambay. Y Claro. toda esa estructura es la que desnuda de alguna manera Santiago. Esa estructura que estaba de la mano del uso violento y del asesinato y amedrentamiento y las amenazas como parte del sistema para sostener los privilegios y para sostener el negocio ilegal que se mantenía en la zona, ¿verdad? En ese momento, Andrés Rodríguez, presidente, proveniente de la caballería, con su compadre Fat Yamil, Lino César Oviedo, la segunda persona detrás de Andrés Rodríguez, y el destacamento militar de la caballería en Pedro Juan Caballero a cargo del coronel Rux, que fue una de las personas vinculadas al allanamiento ilegal que se realiza en la radio, donde se roban un montón de información e investigaciones que tenía Santiago posterior al 26 de abril de 1991. Automáticamente, entre el viernes y el sábado, la radio es allanada ilegalmente y roban un montón de información que cuando nosotros llegamos el lunes, después del velatorio y el entierro, llegamos a Pedro Juan y la radio estaba limpita, por decirlo de alguna manera. Vaciaron todo. Vaciaron Ustedes no todo. encontraron ninguno de los trabajos de investigación de tu papá. Lo único que encontramos nosotros fueron exactamente 2 grabaciones de Santiago, la entrada a la radio, o sea, en ese momento las radios no eran 24 horas, a las 5 de la mañana una entrada grabada de la radio y el cierre de la radio también grabado con la voz de Santiago. El resto desapareció todo. Eso es el único registro de la voz de Santiago que contamos hoy, aparte de la entrevista que realizó el 26 de abril con Humberto Rubín, minutos antes de su muerte, de su asesinato, son esos dos procesos. Y después absolutamente nada relacionado a grabaciones de programas, que Santiago sí grababa sus programas,
Y además, todas las investigaciones, Documentos. fotografías, documentos, nada, no encontramos absolutamente. Es más, cuando estuvimos en Pedro Juan Caballero, sacamos fotos de la situación encontrada, sacamos fotos de distintos momentos, de cómo estaban las cosas cuando llegamos y durante el proceso que estuvimos en Pedro Juan Caballero. Y cuando llegamos de nuestra casa nos robaron la cámara fotográfica que contenía las fotos que habíamos sacado posteriormente, ¿verdad? Y la sospecha importante era de los policías que estaban protegiéndonos en nuestra casa Acá en posterior al Asunción. asesinato. Por supuesto. En la sí. casa creo que ya no creo que viven más ahí, ¿verdad? Pero Sigue siendo la casa materna. la casa paterna, Es ¿verdad? la casa familiar. La casa digamos. familiar cerca de la avenida Mariscal López. Exactamente. Y desapareció también la cámara de ahí. La cámara fotográfica en las que habíamos registrado la situación de la radio y otras cuestiones que estábamos verificando ahí. Pero no existía nada. ¿Cómo podemos certificar que existió un allanamiento ilegal? Cuando nosotros estábamos en la radio, se presenta un oficial de justicia para tramitar, digamos, el certificado de defunción y una serie de cosas, y le solicita a la señora Ani el certificado de nacimiento, de matrimonio, digo bien, entre Santiago y la señora Ani, digamos, mi mamá. Y mi mamá le dice, no trajimos un certificado de matrimonio porque no pensamos que era necesario, Claro. venimos a buscar cosas y no creo que Santiago tenga acá un certificado de matrimonio. En ese momento el general Rux Esta es la foto del casamiento con la señora Ani. Exactamente. En ese momento se encontraba el general Rux con mi madre en el despacho, en la oficina de Santiago, y el coronel Rux le dice, señora, en el segundo cajón a la derecha se encuentra el certificado de matrimonio que necesita entregarle al oficial de justicia. Entendemos que... El coronel Ruck creo que vive todavía. no sabría No decirlo, sé. pero entendemos que mucha gente vinculada al caso de Santiago Leguizamón como parte del equipo mafioso, del equipo comercial y mafioso, porque no, las cabezas eventualmente eran Fat Yamil, Andrés Rodríguez y otras personas, otros generales, otros De buena militares salud involucrados. pública hoy día. Pero hoy por hoy hay un montón de personas vinculadas a esos procesos que formaban parte del lavado de dinero, que formaban parte de las casas de cambio que cobraban, porque el contrabando y el narcotráfico históricamente en Paraguay se ha pagado entre los 70, los 80 y los 90 a través de la casa de cambio. No existía Western Union y no existían los controles que hoy existen, y uno iba a una casa de cambio, presentaba su cédula y cobraba los $50.000 que te mandaban por el envío que uno realizaba. Bueno, hay muchísimas personas, paraguayos y paraguayas, vinculados a esos negocios que hoy no solo gozan de buena salud y de, entre comillas, buena reputación, sino que en su momento han ocupado cargos públicos muy importantes también. Ahora, ¿verdad? con respecto, Dante, a la cuestión que hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos un proceso donde el Estado paraguayo se avino, no se está, por así decirlo, defendiendo, ¿verdad? ¿Cómo se Sí. entiende esa figura? Básicamente Paraguay ha reconocido Ahí su está. responsabilidad Ha reconocido. internacional. Paraguay dice hoy, frente a las 5 violaciones, porque nosotros como peticionarios y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha presentado a la Corte la causa en base a 5 violaciones de derechos humanos. La vida de Santiago Leguizamón, la libertad de expresión de Santiago Leguizamón, el derecho a la justicia y a la protección judicial hacia la familia por la impunidad, y el derecho a la integridad física con relación a los 30 años de impunidad y las situaciones vividas posterior al asesinato. Todas esas cuestiones el Estado ha reconocido su responsabilidad internacional. ¿Qué significa eso? El Paraguay ha dicho, sí, somos responsables de esas violaciones, entonces sentémonos a discutir sobre las medidas que corresponden para reparar esta situación. Y esas medidas se van a dar a conocer no ahora inmediatamente, sino un plazo que tiene un promedio, creo que 6 meses después que terminen las audiencias públicas, ¿verdad? La audiencia pública se realizó el viernes 25 Sí. de marzo. Ahora queda la presentación de los alegatos el 25 de abril, y posterior a eso entendemos que entre 6 meses o a un año podría estar la sentencia,
y será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que va a definir los grupos de medidas con relación a la sentencia, que probablemente, o sea, es muy difícil que sea una sentencia a favor del Estado paraguayo, Claro. sino una sentencia condenatoria al Estado paraguayo, porque el Estado ha asumido su La responsabilidad. Creo que fue este con relación a gobierno el que asumió la responsabilidad. este gobierno el que asume la responsabilidad ahora en febrero, en la última presentación que se Perfecto. realizó. Gracias, Dante. Un No, placer muchas realmente. gracias a vos, Héctor. Para hablar de algo de nuestra historia reciente que nos debe llamar a la reflexión con respecto a la impunidad y con respecto al poder de las mafias en Paraguay. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.